Buenas noches, amados hermanos. Es una bendición estar reunidos una vez más, como es de costumbre, el día jueves para nuestros estudios bíblicos de la Iglesia de la Gracia. Damos la bienvenida a todos quienes están conectados, quienes pertenecen a nuestra congregación y también quienes nos acompañan en esta hermosa instancia de poder estudiar y reflexionar, en este caso, como ya lo estamos haciendo hace un par de semanas, en la historia de la iglesia. La semana pasada dejamos atrás un periodo muy importante en la historia de la iglesia, que es el de la Reforma, y el día de hoy vamos a considerar, si Dios así lo permite, el periodo denominado como el puritanismo. Antes de hacerle las respectivas preguntas a mi hermano Alberto, quiero invitarles a que podamos acercarnos al Señor en oración y pedir que Él pueda dirigir nuestras vidas y acompañarnos en esta reunión. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Señor, porque eres bueno, nos acompañas y estás con nosotros, Señor. Tu bondad nos sostiene, nos alimenta, Señor, y nos impulsa a seguir adelante, Padre Santo. Muchas gracias porque estás siempre de nuestro lado, mostrando tu favor, mostrando tu misericordia. Señor, queremos pedirte en esta noche que puedas bendecir nuestras vidas. Queremos estudiar este tema. Es un tema nuevo, Señor, el que vamos a considerar el día de hoy. Queremos pedirte, Señor, que bendigas a Alberto, que le des claridad para exponer y también, Señor, que nos des un corazón receptivo, una mente atenta para poder tomar lo que está siendo expuesto, Señor, y aplicarlo a nuestra vida. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la exaltación, porque solo tú la mereces, eres el único Dios verdadero. Amén. Entonces, vamos a tomar esta lección del día de hoy y las preguntas, la primera pregunta que vamos a hacer a nuestro hermano Alberto es una que tiene que ver con el contexto, ¿verdad? Siempre hay un contexto que de alguna manera nos ayuda a entender y a explicar el surgimiento de algún proceso, de algún acontecimiento en el estudio de la historia. Y en este caso, en el caso de los puritanos, no es la excepción. Hermano Alberto, la primera pregunta que queremos realizar es, ¿cuál fue el contexto histórico y el contexto espiritual que permite el surgimiento del movimiento puritano específicamente en Inglaterra? Te escuchamos, hermano. Hola Samuel, hola también a cada uno de los hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando. Para adentrarnos a responder esta pregunta, voy a tratar de hacer un breve recorrido por la historia de Inglaterra. De verdad que espero que sea breve. Mira, partamos con Enrique VIII, este hombre, ¿cierto? Este rey, se había casado con Catalina de Aragón, cuando su primer marido, el hermano mayor de Enrique, había fallecido, y el Papa les dio permiso para que pudieran casarse, ya que en ese tiempo hacer esto era como una violación de las leyes de la Iglesia. Pero estos dos personajes, Enrique con su esposa, enfrentaron problemas, ¿cierto? Tuvieron 5 hijos, de ellos solo María sobrevivió, y a pesar de que Enrique había adoptado un hijo que era ilegítimo, ¿cierto? Era un hijo de una de sus amantes, deseaba muy desesperadamente que su esposa pudiera traer un heredero al trono. Y ahí es donde empieza a buscar un camino, ¿no es cierto? Y decide que la solución era anular su matrimonio con Catalina y casarse con Ana Bolena, esta mujer que ya había llamado su atención. Entonces él solicita a Roma la anulación de su matrimonio con Catalina, alegando que en la anterior dispensación se le había permitido casarse en primer lugar eh, con esta mujer y que esto era inválido porque había violado el mandamiento bíblico, ¿no es cierto? A eso apelaba, de Levítico 20:21. El Papa, ¿cierto? Se negó a otorgar esta anulación y en 1528 Enrique, ya frustrado, eh, eh, específicamente con el cardenal Wolsey, este era un designado del Papa que tenía poderes también sin precedentes en Inglaterra, pero este cardenal tampoco, ¿cierto?, había podido asegurarle a Enrique un mejor resultado que Roma. Entonces hizo que al final el Parlamento, ¿no es cierto?,
de Inglaterra acusara a este cardenal Wolsey de una serie de delitos, y al final Wolsey se retira, es destituido, accede a estas acusaciones, ¿no es cierto? Y le da a Enrique, ¿no es cierto?, su primera victoria contra o sobre las autoridades de la iglesia. Enrique quiere más, ¿ya? Y es más o menos por este tiempo que él deja embarazada a Ana Bolena, ¿cierto?, esta amante que él tenía, y necesitaba una salida desesperada. Y ahí es donde el Parlamento entra nuevamente y hizo su parte, aprobando una resolución que declaraba que el Papa no tenía el poder para otorgar la dispensación para que Enrique VIII se casara con Catalina en primer lugar. En ese tiempo también aparece Thomas Cranmer, un nuevo arzobispo, ¿no es cierto?, de York y cabeza de la Iglesia de Inglaterra, y este hombre le concede la anulación y accede a oficiar la ceremonia de matrimonio entre Enrique y su amante, Ana Bolena. Este hombre piadoso, Thomas Cranmer, ¿sí?, devoto, había sido parte de la multitud de reformadores en Cambridge décadas antes. Y él tenía en mente, ¿no es cierto?, una agenda de mucho más grande que simplemente ayudar a un monarca lascivo. Ya él quería llegar más lejos. Él veía en esto una oportunidad de liberar a la Iglesia de Inglaterra, ¿no es cierto?, de la autoridad de Roma y llevar a cabo una reforma muy necesaria. Ya en el año siguiente, en 1534, el Parlamento aprueba un acta de supremacía. Es que esta era una medida radical de muy tremendas consecuencias que le otorga al rey Enrique VIII la absoluta autoridad sobre la Iglesia de Inglaterra. Con esto hay un rompimiento total con Roma, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Hasta aquí, en este momento, la reforma, ¿cierto?, lo que hemos hablado anteriormente, el pueblo de Inglaterra había notado muy poco o casi nada los cambios en la adoración, en su adoración y en la vida eclesial. Enrique VIII se consideraba a sí mismo católico. En cuestiones de doctrina había rechazado, solo había rechazado la autoridad con Roma, ¿no es cierto? Nada más. Continuaba asistiendo a la misa y hasta escribió un libro de teología contra Martín Lutero. Ahora, el Parlamento aprueba estas medidas, aprueba medidas adicionales que afirman en gran medida las doctrinas católicas. Y la miseria, ¿no es cierto?, marital, por decirlo así, de Enrique VIII continúa. Él se casa, se divorcia, asesinó a 4 esposas, terminó muriendo en 1547. Sin embargo, en ese tiempo de este rey, Thomas Cranmer lo que hace es colocar Biblias en el idioma inglés en las iglesias, de manera silenciosa y persistente, y ayuda a nombrar en esas mismas iglesias obispos reformistas y a difundir doctrinas ortodoxas por toda Inglaterra. De ahí muere Enrique y pasa a heredar la corona, por decirlo así, su hijo de 9 años, Eduardo VI. Este era hijo de su tercera esposa. Ahora, el rey no estaba, y su hijo, ¿no es cierto?, este hijo que era protestante había llegado al trono. Aquí en este entonces el protestantismo pudo avanzar. Y aunque este niño rey, parecía tener una fe genuina, también era muy joven. Entonces vinieron, personas conocidos como protectores, que eran como consejeros adultos, lo ayudaron a implementar el cambio hacia el protestantismo. En ese tiempo el Parlamento derogó las leyes que establecían la doctrina católica, muchas imágenes fueron removidas de las iglesias y se les permitió a los sacerdotes casarse. Y en 1549 se publica la primera edición del libro de oración común. Ya esto eran devocionales, enseñanza, ¿no es cierto?, para las personas y las congregaciones. Y fue escrito por Thomas Cranmer. Con este libro, ¿no es cierto?, Cranmer comenzó a alejar la iglesia anglicana, que es la iglesia de Inglaterra, de las doctrinas católicas sobre la comunión, ¿no es cierto? Después se hizo una segunda edición en 1552. En ese entonces, ¿no es cierto?, al altar se le llamaba a la mesa,
a los sacerdotes se le llamaba ministro. Esos son los cambios que estaba haciendo Cranmer con estas reformas, por decirlo así. Y además, ¿no es cierto?, a los cristianos se les decía que la comunión era que se alimentaban de Cristo en su corazón, por fe y por acción de gracia, ¿cierto? En contraste a lo que enseñaba la visión romana, donde los elementos se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo. Al año siguiente, este mismo Thomas Cranmer escribe 42 artículos que después se transforman en 39 y que son la confesión fundamental de la Iglesia de Inglaterra y de la Iglesia anglicana hoy en día también. Los 6 años de este rey, Eduardo, representaron un tiempo de gran florecimiento para el protestantismo inglés. Bueno, pero como todos sabemos, los tiempos cambian en cualquier momento y muy rápido. Y ya en 1553, Eduardo, con 16 años, muere, sin dejar un heredero al trono. Entonces entra María, ¿no es cierto? María I, esta es hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, ¿se acuerdan? De la que quería separarse. Ella era la siguiente en la fila al trono. Ahora, esto era preocupante para los protestantes porque ella era católica, ¿cierto? La reina católica tomó el trono decidida a establecer o restaurar nuevamente el catolicismo como religión de la nación y hacerlo por cualquier medio necesario. Y de ahí, bueno, entre todas las cosas que hizo, le valió este dudoso apodo de María la Sanguinaria. Ella reinó por poco más de 5 años e hizo todo lo posible para que Inglaterra volviera a estar bajo la autoridad del Papa. Hizo que el Parlamento, ¿no es cierto?, derogara y quitara todas las leyes eduardianas, ¿cierto?, que estaban a favor del protestantismo. Además, ella hizo que también que el Parlamento desterrara el libro de oración común y restauró, ¿no es cierto?, los días festivos de los santos y ordenó al clero casado, ¿cierto?, que se había permitido en el reinado anterior, que se separara de sus esposas. Ya en noviembre de 1554, Paul llega a Inglaterra como nuevo arzobispo de Canterbury, ya él es el representante del Papa, y absuelve a Inglaterra, ¿cierto?, por parte de Roma, de esta división que habían establecido. Y lo acoge nuevamente, ¿cierto? Abraza nuevamente Inglaterra, por decirlo así, Roma abraza nuevamente Inglaterra. El problema es que además Paul, este arzobispo, tenía un rencor personal contra los protestantes. Y muchos, teniendo miedo de represalias, empiezan a huir. Y en esto me gustaría detenerme un poquitito para que reflexionemos por un momento, ¿cierto?, de la fugacidad de la seguridad terrenal. Si se fijan, de un momento a otro, en pocos años, repentinamente se llevaron la libertad y la prosperidad de lo que los protestantes estuvieron disfrutando con el rey Eduardo. Y muy rápidamente llegaron los juicios por parte de María. Entonces, en cuestiones de semana, encontraron el mundo al revés. Y por eso, como cristianos, debemos estar siempre agradecidos por las bendiciones de la libertad, la paz y la prosperidad en nuestros países. Sin embargo, también debemos hacerlo sin aferrarnos a ellas, sabiendo, ¿no es cierto?, que estas mismas podrían no durar tanto tiempo. Y aquí nos viene a la mente, ¿no es cierto?, las palabras de Pablo en Filipenses 4. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Siguiendo con la historia, María, ¿no es cierto?, inicia sus infames quemas a principios de 1555, atacando a protestantes fieles que no se iban a retractar. En total, unas 300 más o menos fueron ejecutadas por orden de la reina. Y Thomas Cranmer no se salvó de esto, ¿no es cierto? Este famoso ex arzobispo y padre, por decirlo así, de la reforma aquí en la Iglesia de Inglaterra, había sido encarcelado por no querer jurar lealtad a Roma. Al final, María quería ser un ejemplo de este hombre, lo manda o lo obliga, ¿no es cierto?, a que se retracte de sus convicciones protestantes, y este hombre, bajo extrema presión y por razones que no se desconocen, al final firma una retractación, pero más adelante se termina arrepintiendo de su retractación y con su conciencia limpia
se vuelve para enfrentar su destino y que al final fue quemado en la hoguera. Bueno, María muere en 1558 y después de un reinado súper corto, igual de 5 años, y ahí esperaba Isabel, la segunda hija de Enrique VIII, con la primogénita de Ana Bolena, que también era media hermana de María I. Como reina, Isabel se movió de inmediato para revertir las políticas de su hermana. Y a pesar de las motivaciones que son un poco complejas, Isabel empieza a restaurar el protestantismo en Inglaterra. El Acta de Supremacía, este documento que establecía que los monarcas ingleses son y serán la cabeza de la Iglesia en Inglaterra, fue vuelta por decirlo así, al escenario, fue recreada. El Papa fue repudiado y el libro de oración, ¿no es cierto? El libro de oración común de Cranmer fue reinstalado nuevamente como estándar para la Iglesia en Inglaterra. Y los protestantes, alegres claramente, volvieron, ¿cierto? Estos que se habían ido lejos en el reinado de María, vuelven y regresan a Inglaterra de este exilio. Sin embargo, la reina dudó en llevar el protestantismo muy lejos. Su principal prioridad era restaurar y mantener la unidad nacional. Y buscó crear una iglesia nacional teológicamente amplia e inclusiva. Estas palabras son importantes, amplia e inclusiva. Algunos estudiosos han descrito a la iglesia que ella alentó como protestante en doctrina, católica en la práctica. Ya porque incluía velas, túnicas sacerdotales, arrodillarse ante la comunión, etc. A principios ya de 1600, cuando Isabel ya está terminando casi su reinado, muchos puritanos vieron pocas esperanzas de reformar la Iglesia de Inglaterra y empiezan a buscar otros lugares para establecer su propio modelo de comunidad cristiana reformada. Y que querían claramente que sirviera de modelo, pero tenía que estar muy lejos, o lo suficientemente lejos, para que tuvieran libertad y no fueran restringidos por estos reyes, pero también cerca para que fuera observado. Y la solución fue Norteamérica. Entonces, en ese tiempo, muchos empiezan a migrar a Norteamérica. Como dije, ¿cierto? Durante el periodo de Isabel, la Iglesia mantuvo un equilibrio entre la teología reformada, que era moderadamente calvinista, con una práctica, y un gobierno que parecía más romano, ¿cierto? El episcopado, recitaciones, las fiestas de los santos, las vestiduras sacerdotales, etcétera, etcétera. Pero muchos personajes, ¿cierto?, que se les conoce como puritanos, querían reformas. Querían abolir a los obispos, querían tener presbíteros, algunos incluso eran congregacionalistas, ¿no es cierto?, que creían en la independencia de cada iglesia local. Ya Isabel muere en 1603 sin hijos y su ilegítimo heredero era, ¿no es cierto?, al final era Jacobo, de Escocia, o Jacobo I, también de Inglaterra. Él tenía ambas monarquías, ¿cierto?, al mismo tiempo. Tenía Escocia y tenía Inglaterra. La iglesia de Escocia en ese entonces era presbiteriana, porque John Knox la había fundado en el siglo XVI. Entonces los puritanos vieron la entrada o el reinado de Jacobo con gran esperanza, ¿cierto?, que podía ser beneficioso para ellos desde ese punto de vista. En 1603 los puritanos presentan una lista de cosas que querían ver reformadas, como por ejemplo la desaparición del rito católico para la confirmación, que ellos consideraban que no era bíblico, querían reemplazar el sistema episcopal de gobierno eclesiástico por uno presbiteriano. En 1604 se realiza una conferencia en Hampton. Ya esta reunión fue convocada por el rey para ver la diferencia, ¿no es cierto?, que existía entre los puritanos y la alta iglesia. En esta reunión, ¿no es cierto?, el rey Jacobo escucha las quejas de los puritanos, por decirlo así, y que podríamos llamarla que fue como una gran primera demanda pública de una reforma. Pero el rey no les concedió absolutamente ninguna.
ninguna queja, ninguna reforma, por decirlo así, pero sí hay algo que les concedió, y fue el proyecto de traducir la Biblia y producir la Biblia del rey Jacobo, la King James, que es muy, por decirlo así, como paralela a nuestra Reina Valera. Y claramente en este reinado los puritanos fueron muy decepcionados, ¿cierto? Por Jacobo. Jacobo murió y entra su hijo, Carlos I. Este llega al trono, y bajo Carlos, la reforma puritana sufre un revés. Ella se casa con una católica romana, perdón, él, Carlos, ¿cierto? Se casa con una católica romana, por lo que simpatizaba con enseñanzas católicas romanas. Y también en este tiempo hubo una presencia, ¿cierto?, creciente de los arminianos en la Iglesia de Inglaterra, que desafió a la teología de William Laud. En 1633, que era arzobispo en ese entonces, era abiertamente arminiano, y a menudo se sospechaba que era católico también. Entonces él fue un gran enemigo de estos puritanos que querían reforma en Inglaterra, y ordena la muerte y la mutilación de puritanos. Su frase distintiva: Carlos de la Tierra. Esta es una política que, ¿cierto?, también resulta en la gran migración que también se va a América, ¿cierto?, a Norteamérica. Lo que sigue a mediados del siglo XVII es una compleja serie de acontecimientos que conducen, ¿no es cierto?, a una guerra entre el Parlamento y el rey. Y el Parlamento cada vez se empieza a hacer más, o sea, a llenar más con puritanos, ¿cierto? Y cuando ganaron, Carlos fue juzgado y decapitado. Entonces este rey, que después es asesinado, nos deja, en este caso, sin ningún rey en el trono. ¿Quién viene? Y es en este periodo que se le conoce entre 1649 a 1660, 1649 a 1660, como el interregno, ¿cierto? El tiempo entre reinados. Es un tiempo donde este estado no tenía un soberano. Y aquí Inglaterra funciona como una república, con el general del ejército del Parlamento, este hombre Oliver Cromwell, al como Lord Protector. ¿Por qué? Porque él se negó a tomar la corona. Cromwell era puritano, ¿cierto? Estableció un programa de reforma en la Iglesia y el Estado, otorgando una mayor tolerancia religiosa. Murió, ¿no es cierto?, en 1658, y Carlos II, el hijo de Carlos I, ¿cierto?, este que había sido decapitado, y es invitado a tomar el trono, ¿cierto?, para restaurar el orden. Entra Carlos II y llega un retorno, ¿cierto?, a la estructura del episcopado para la Iglesia, y regresó al libro de oración común. Continuó donde lo había dejado su padre, ¿no es cierto?, tratando de acosar a todos los puritanos que se habían multiplicado como conejos durante el interregno. Fuera de Inglaterra. Recuerden que estamos en un periodo donde estaba la Iglesia Católica, o sea, por decirlo así, se separaron de la Iglesia Católica. Ahí hubieron momentos en que querían volver y que no querían volver, pero aún así, a pesar de que habían tomado doctrinas, por decirlo así, protestantes, y eran la Iglesia Anglicana, la Iglesia de Inglaterra, era de alguna manera muy protestante, para los puritanos, estos hombres, esto no era suficiente, ¿ya? Querían más. Entonces Carlos II aprobó una ley, ¿cierto?, el acto de uniformidad. El Parlamento aquí prescribe la forma de la forma del culto público que se iba a practicar dentro de la Iglesia de Inglaterra. Entonces, esta ley establecía que cada ministro debía aceptar cada palabra del libro de oración común del día de San Bartolomé en 1662. Si no lo aceptaba, tenía que obligatoriamente renunciar a su púlpito. Ya el 24 de agosto de ese año, 2.000 de los 6.000 pastores en Inglaterra renunciaron. Y a esto se le conoce como la Gran Expulsión. Fue un verdadero golpe para 3 denominaciones en específico, que habían estado creciendo
durante la libertad que se dio en el interregno, cuando gobernó, por decirlo así, o estaba en el mando este puritano, Oliver Cromwell. ¿Quiénes fueron las que sufrieron este golpe? ¿Qué denominaciones? Los bautistas, los congregacionalistas y los presbiterianos. Todas estas, por decirlo así, denominaciones vienen de estos mismos puritanos que querían más reforma. Y estos pastores expulsados comenzaron a difundir estas iglesias ilegalmente en toda Inglaterra. Ya ahora acuérdense, la iglesia de Inglaterra es la anglicana, pero estos, los bautistas, los congregacionalistas, los presbiterianos, querían hacer más reforma. Ahora ellos son ilegales, empiezan a difundir estas cosas o sus creencias y sus deseos de reforma de manera ilegal. En muchos sentidos, esto termina siendo el final del periodo puritano, ya que fueron expulsados de las iglesias, ya no para purificarlas, sino para plantar nuevas iglesias. O sea, ya ellos ya no estaban dentro de la iglesia anglicana, dentro de la iglesia de Inglaterra, y por ende no podían reformar esa iglesia. Ahora tenían que plantar nuevas iglesias. Y también es útil tener en cuenta que entre 1662 y la década de 1870 no se podía estudiar ni en Cambridge o en Oxford si te oponías al libro de oración común. Y por lo que en 1662 podríamos decir que es el final también de la educación formal puritana. Entonces, esto es más o menos lo que acontecía en ese entonces, o ese es el contexto, por decirlo así, en estos 2 siglos, que dieron cabida para que nacieran estos llamados puritanos, ¿cierto? Y naciera aquí el puritanismo. Claro, como afirmábamos al principio y antes de plantear la pregunta, todo tiene un contexto, ¿verdad? Todo tiene un contexto que permite entender de alguna manera, no determina, pero sí nos permite entender de alguna manera el porqué de las cosas. La segunda pregunta, Alberto, tiene relación también con la primera, pero va específicamente apuntada a entender quiénes fueron los puritanos, en términos sencillos, en términos concretos, quiénes fueron los puritanos, a qué apuntaban como movimiento, a qué apuntaban con su perspectiva acerca de la vida, acerca de la religión, acerca de Dios. Y también, obviamente, hasta dónde podemos nosotros reconocer o podemos encontrar puritanos en la historia de la iglesia. Te escuchamos, Alberto. Gracias, Samuel. Ahora que entendimos un poco, ¿no es cierto?, o eso espero, del contexto en el que aparecieron, ¿cierto?, estos puritanos, en el contexto en el que apareció el puritanismo, podríamos abordar esta pregunta con un poco más de claridad. Pero una pregunta quizá rara es como, ¿qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra puritano hoy en día? Bueno, quizá la gente que ya conoce, muchos de ustedes pueden conocer a los puritanos, el movimiento, no se le venga nada extraño, pero normalmente la gente, no sé, pues piensa en alguien demasiado radical en su forma de pensar, en un hombre o una mujer que no le gustaba divertirse, que eran muy cerrados de mente, etcétera, etcétera. En realidad es súper difícil, ¿no es cierto?, pensar en otro grupo religioso más difamado en la actualidad. La palabra puritano, ¿cierto?, se ha convertido en un adjetivo negativo, por decirlo así. Alguien puede ser descrito como un puritano, pero no es algo, no es un cumplido. Mencken, ¿no es cierto?, este periodista, a principios del siglo XX, dijo: un puritano es alguien que teme que alguien en algún lugar pueda estar divirtiéndose. Garrison Keillor dijo que los puritanos llegaron a América con la esperanza de descubrir mayores restricciones que las permitidas por la ley inglesa. Esos 2 ejemplos simplemente nos muestran, ¿no es cierto?, los estereotipos negativos populares acerca de los puritanos. Pero ¿quiénes fueron en realidad? Y aquí fue el puritanismo. Los puritanos fueron un grupo
de clérigos, ¿no es cierto? Llamemos a los clérigos como los ministros ordenados, como los pastores hoy en día, ¿no es cierto? Y los laicos, que son los que no son ordenados, ¿cierto? Si pusiéramos el ejemplo en nuestra iglesia, el pastor sería el clero, y a nosotros los hermanos, los miembros, simplemente seríamos los laicos, ¿ya? Entonces estos puritanos eran el grupo de cleros y laicos ingleses que desde aproximadamente mediados del siglo XVI hasta finales del siglo XVII, que fue el tiempo de la Reforma a la restauración de la monarquía, tenían la intención de purificar la iglesia de Inglaterra, dándole la forma, ¿no es cierto?, en estructura, ¿no es cierto?, conforme a lo que dice la Biblia, o en base a su visión de la Biblia, ¿cierto?, lo que la Biblia enseña. En una frase pequeña podríamos resumirlos como los reformadores de la Reforma. El puritanismo, en esencia, ¿cierto?, fue un movimiento que se preocupó o se preocupaba apasionadamente por Dios y por la piedad. Comenzó en Inglaterra con William Tyndale, el traductor de la Biblia, que fue contemporáneo de Lutero, ¿cierto?, una generación antes de que se acuñara la palabra puritano, y continuó aproximadamente hasta, como había mencionado, los últimos años del siglo XVII, algunas décadas después de que la palabra puritano ya entrara como en desuso. El puritanismo fue esencialmente un movimiento que buscaba, como dije, la reforma de la iglesia, la renovación pastoral, la evangelización y un avivamiento espiritual. Además, como una expresión directa, ¿no es cierto?, de su celo por el honor de Dios, era una cosmovisión, ¿cierto? Podríamos también pensar que era una cosmovisión, una filosofía cristiana total, ¿cierto?, que abarcaba cada área de su vida. El objetivo, ¿cierto?, que tenía el puritano era completar lo que había comenzado la reforma de Inglaterra. ¿Qué quiero decir con esto? Terminar, por ejemplo, la remodelación del culto de adoración anglicano, introducir una disciplina eclesiástica efectiva en las parroquias, ¿cierto?, anglicanas, establecer justicia en los campos políticos, domésticos y socioeconómicos, y convertir a todos los ingleses a una fe evangélica y vigorosa. Y todo esto, ¿no es cierto?, a través de la predicación, la enseñanza del evangelio, junto con la santificación de todas las artes, las ciencias y habilidades. Así, Inglaterra se iba a convertir, ¿cierto?, como ellos pensaban, en una tierra de santos, en un modelo, un ejemplo de piedad corporativa, y como tal, iba a ser un medio de bendición para todo el mundo. A eso aspiraban, por decirlo así, los puritanos. Como mencionábamos respondiendo a la pregunta anterior, ¿cierto?, el contexto que teníamos era como que si la reforma hubiera llegado, como ellos lo veían, a medio camino, y ellos querían terminarla, querían ir más allá. Y este fue el sueño puritano, ¿no es cierto?, que brotó durante los reinados de Isabel, de Jacobo, ¿no es cierto?, de Carlos, y que floreció en el periodo de interregno, ¿cierto?, cuando estuvo ahí al mando Oliver Cromwell, este puritano, y que al final se terminó marchitando en el túnel de persecución que ocurre entre 1660 y 1689. Ahora, ese sueño fue el que engendró, ¿cierto?, este sueño del que comentábamos, engendró a grandes gigantes, por decirlo así, estos puritanos como John Owen, John Bunyan, Richard Baxter, Richard Sibbes, Thomas Brooks, John Flavel, entre un montón de otros. La palabra puritano, como tal, era un término impreciso, pero definitivamente sí está claro que era despectivo. O sea, nunca fue un término acuñado con el fin de decir, estos hombres quieren algo bueno, ¿cierto? Y hablando de puritano como algo puro, ¿no es cierto? Como que si fuera una palabra para elogiar a alguien. No, todo lo contrario, era despectiva. Y entre 1564 y 1642
se abusó mucho de ese término. Tanto que se aplicó por lo menos a 5 grupos superpuestos de personas, o sea, uno podía caer en 2 grupos, etc. O uno solamente se podía referir a un grupo, otros podían tener estas mismas características. El primer grupo, ¿cierto?, hace referencia al clero, ¿cierto?, a los ministros ordenados, por decirlo así, que se mostraron reticentes, ¿cierto?, que estaban un poco desconfiados, que fueron cautelosos ante algunas ceremonias y frases del libro de oración. Ese libro de oración que crea, ¿no es cierto?, Thomas Cranmer, como mencionábamos antes. Segundo, también otro grupo hace referencia a los defensores de un programa de reforma presbiteriana, ¿cierto? Este grupo que fue dirigido en su momento por Thomas Cartwright, que buscaba que se implementara, por decirlo así, un gobierno presbiteriano, diferente al que proponía tanto Roma como la Iglesia Anglicana en ese entonces. Tercero, también hacía referencia el término puritano al clero, ¿no es cierto?, a los ministros y a los laicos, que no necesariamente eran inconformistas, pero que practicaban una piedad calvinista seria, ya como que buscaban siempre ser congruentes, consecuentes con lo que planteaba el calvinismo, que según ellos entendían era lo mismo que enseñaba la Escritura. Cuarto, otro grupo eran los calvinistas rígidos, ¿cierto? Estos que aprobaron el sínodo de Dort y que fueron llamados por algunos como puritanos doctrinales. En realidad fueron llamados puritanos doctrinales por aquellos anglicanos que no aprobaron el sínodo de Dort. Y quinto, otro grupo hace referencia también a los miembros y jurados del Parlamento, otras personas también de la nobleza, que mostraron respeto público por las cosas de Dios, por las leyes de Inglaterra y por los derechos de las personas. Entonces, vemos que a estos 5 grupos de personas se les conocía como puritanos durante este periodo. Sin embargo, ya había una realidad, como habíamos mencionado antes, específica, pero compleja, muy polifacética, tenía demasiadas áreas, a la que realmente, ¿no es cierto?, pertenecían todos estos usos de este nombre puritano, o sea, este nombre que era puritano, ¿cierto?, este adjetivo, esta palabra con la cual se les conocía a ellos. Este fue un movimiento dirigido, ¿cierto?, por el clero, que durante más de un siglo se mantuvo unido. Y que tenía, se mantuvo unido porque en su momento hubieron diferencias, ¿no es cierto? De estos mismos, como había mencionado anteriormente, salieron los bautistas, los congregacionalistas, los presbiterianos, entre otros. Entonces, dirigido por el clero, por más de un siglo que se mantuvo unido y tenía un sentido de identidad muy profundo. Como dije, habían cosas de las que discordaban, pero había identidad en 3 cosas, por decirlo así. La primera era un conjunto de convicciones compartidas de carácter bíblico, claramente, y calvinista, que tenían que ver, ¿no es cierto?, con el tema de la fe, la práctica cristiana, y por otra parte también con la vida congregacional y el oficio pastoral. Otra cosa era que tenían un sentido compartido del llamado a trabajar para la gloria de Dios en la Iglesia de Inglaterra. O sea, a pesar de que en su momento pudieron haber diferencias, todos estaban de acuerdo en que estaban llamados para trabajar para la gloria de Dios en la Iglesia en Inglaterra. Y esto por medio, ¿no es cierto?, de eliminar el papismo de su adoración, la forma anglicana, ¿no es cierto?, de su forma de gobierno, como el patrón de obispos y arzobispos, y así, de esa manera, como hacer realidad el patrón del Nuevo Testamento, de lo que es verdadero y auténtico, en lo que respecta a la vida de la Iglesia, a la vida eclesial. Y tercero, era una literatura compartida, ¿no es cierto?, catequética, les gustaba enseñar, ¿cierto?, por medio de instrucciones,
también evangelística, una literatura devocional, con un estilo único y que además enfatizaba también, ¿no es cierto?, la experiencia. Con respecto a la piedad, estos hombres y mujeres puritanos fueron hombres piadosos, ¿cierto? Fue algo, la piedad, que también fue algo, como digo, muy central en el puritanismo. Podemos generalizar de la siguiente manera. Existen 4 cualidades que destacan la naturaleza de esa piedad puritana. La primera era la humildad, ¿cierto? Una sencillez, ellos tenían, ¿cierto?, una sencillez de corazón cultivada por una criatura pecaminosa. Ellos sabían, ¿cierto?, que eran pecadores, estaban conscientes, o siempre buscaban estar conscientes de esto delante de la presencia del Dios que es grande y santo, y que sabe que solo puede vivir ante Él, o sea, puede vivir solo delante de Dios a través de recibir su perdón de manera constante, ¿ya? Ellos estaban conscientes que constantemente fallaban y venían constantemente buscando perdón. Entonces existía esta humildad en su piedad. La segunda cualidad, por decirlo así, es la receptividad. Ya estaban abiertos a ser enseñados, corregidos, dirigidos por los descubrimientos de las Escrituras. ¿Ya? Siempre y cuando los convencieras por las Escrituras, ellos estaban, ¿cierto?, abiertos. Además, tenían una disposición a ser disciplinados y también a ser animados por la providencia. Una prontitud también a creer que la buena mano de Dios, del Dios, ¿cierto?, que ellos creían, el Dios de la Escritura, Dios fiel y misericordioso, que está trabajando en su iglesia, que está trabajando en sus hijos para hacerlos madurar, para la gloria futura. Y que Él, ese Dios en quien creían, está controlando todo, tanto las cosas ásperas, ¿cierto?, que a veces no nos parecen tan gratificantes en una primera instancia a nuestro cuerpo, como las suaves. Otra tercera cualidad de su piedad, por decirlo así, es la doxología. ¿Ya? Ellos tenían una pasión por convertir todo en adoración. Y de esa manera glorificar constantemente a Dios a través de sus palabras, pero también de sus obras. Y la otra era la energía, ¿no es cierto?, que surge de la verdadera ética del trabajo protestante. Ellos condenaban, por decirlo así, la pereza, la pasividad, considerándolas como irreligiosas, eran impías. Ya ser flojo estaba mal, claramente. ¿Y por qué? Porque aún quedaba mucho por hacer antes que el nombre de Dios sea santificado por completo, como es debido en todo el mundo. Entonces era momento de trabajar. Entonces estas cualidades, ¿no es cierto?, la humildad, la receptividad, la doxología y la energía eran características de la piedad puritana. Entonces es evidente de alguna manera que estas cualidades de su piedad estaban formadas por la forma en que ellos, los puritanos, veían a Dios. La perspectiva que ellos tenían con respecto a quién es Dios y qué es lo que Dios hace. Y estas cualidades, ¿no es cierto?, constituyen una mentalidad y un estado del corazón, ¿cierto?, que una vez formados no podían, ¿cierto?, en ese entonces no pueden ser desalentados ni destruidos por nada. De ahí su firmeza también, ¿no es cierto? Y en por decirlo así, en estas 4 cualidades yace como el secreto de la indomable y la inagotable fuerza interior que tenían o que tuvieron en su momento los puritanos y de los cuales podemos aprender también muchísimo. Espero haber podido responder esa pregunta, Samuel. Volvemos contigo. Y la tercera pregunta, hermano Alberto, es la que hacemos de costumbre, la última pregunta de costumbre, ¿verdad?
Hemos escuchado atentamente cómo nos has expuesto acerca de este asunto, el por qué surge el movimiento, de qué se trata en términos generales y ahora evidentemente con sus luces y con sus sombras, como cualquier movimiento, cualquier grupo de personas, de seres humanos, queremos saber, Alberto, qué aspectos nosotros podríamos aprender o qué podríamos aplicar a nuestras vidas como individuos, como cristianos, como miembros de una iglesia, como miembros de una familia, respecto a la enseñanza de los puritanos. Qué podríamos aplicar? ¿Qué lección podríamos tomar sobre lo que los puritanos nos hablaron, nos enseñaron y lo que ellos vivieron? Gracias, Samuel. Con respecto a esta tercera y última pregunta, me gustaría acotar algo antes. Los puritanos nos enseñan muchas cosas. En realidad, ellos, dentro de todo, también fueron hombres y mujeres que cometieron muchos errores, pecadores, al igual que nosotros, se esforzaron, sí, y podemos aprender un montón de cosas. Y es por eso que me voy a centrar más que todo en los aspectos positivos, ¿cierto? En aquellas cosas que ellos destacaron y que podríamos aprender de ellos, ¿no es cierto? Que podríamos quizá copiar. Y no tanto en la parte negativa, ¿no es cierto? Aquellas cosas que ellos quizá hicieron y que a la luz de lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto? A la luz de la palabra también, quizá ellos erraron. Entonces, todo esto, me gustaría que aprendiéramos, ¿cierto?, algunas lecciones que ellos nos pueden dar con respecto a seis cosas. Partamos con la primera, la integración de sus vidas diarias, ¿cierto? La integración que ellos tenían de sus vidas de su vida cotidiana. Su cristianismo, ¿no es cierto?, abarcaba todas las áreas. Y por esta razón, toda su vida era una sola pieza. Ya, ¿qué quiero decir con esto? Que ellos integraban, ¿no es cierto?, todo en el único propósito, ¿cierto? Todo era integrado en el único propósito de honrar a Dios por medio de apreciar todos sus dones, haciendo con esto, ¿no es cierto?, con todo, haciendo todo con el sello de santidad a Jehová. Ya, ese era el sello que ponían ellos en cada cosa que hacían. Todo lo que pensaban, todo lo que decían, todo lo que hacían era visto como sagrado. Cada una de las facetas de la vida eran hechas para la gloria de Dios. A eso apuntaban ellos. Para ellos no existía algo como la separación entre, bueno, estas cosas son sagradas, estas son seculares. Toda la creación, ¿cierto?, en lo que a ellos respectaba era sagrada. Y cada una de las actividades, sea de cualquier tipo, ¿no es cierto?, tenían que ser santificadas, ¿cierto? Es decir, tenían que ser hechas para la gloria de Dios. Es así que en el ardor de su mentalidad celestial, por llamarla de una manera, los puritanos se convirtieron en hombres y mujeres ordenados, realistas, centrados, decididos, prácticos y entregados a la oración. Y es porque veían la vida como un todo. Ya ellos integraron la reflexión, por ejemplo, con la acción. Ya no solamente se enfocaban en un área, en la reflexión, sino que la reflexión también era integrada con la acción. La adoración con el trabajo también con el descanso, y el amor por Dios con el amor por el prójimo. Entonces, la manera en que hacían todo esto, en que combinaban de manera completa, ¿cierto?, la cantidad de responsabilidades que tenemos como cristianos y que se establecen en la Escritura, era algo asombroso. Y es algo que podemos aprender de ellos. Ellos vivían en conformidad a un método, ya lo que nosotros podríamos llamar como una regla de vida. Ellos planeaban y ocupaban su tiempo con cuidado. Ya no malgastaban su tiempo, sabían que era importante, que era un don, ¿cierto?, un regalo de Dios. Y esa sabiduría, ¿no es cierto?, que era necesaria en ese tiempo, en el contexto en el que ellos vivían,
es necesaria también para nosotros hoy en día, para las personas que normalmente decimos, ¿cierto? Están ocupadas, pasamos ocupados todo el tiempo. De manera que nosotros, ¿no es cierto?, quienes en nuestro día a día tenemos una tendencia a vivir estas vidas como aleatorias, sin ningún tipo de planeación, y nos involucramos como en actividades que desde nuestro punto de vista muchas veces pareciera que no tuvieran conexión, y nos sentimos de alguna manera abrumados por la cantidad de trabajo, distraídos la mayor parte del tiempo. En este punto en particular podemos aprender bastante de los puritanos, ¿cierto? Entendiendo que todo lo que hacemos, desde el trabajo en el hogar, pequeñas cosas como limpiar, ser dueña de casa, en nuestro trabajo, en nuestra labor como ciudadanos, en la iglesia, ¿no es cierto?, en cada lugar, todo lo que hacemos está conectado porque todo esto es con el fin de agradar a Dios. Otra característica, ¿no es cierto?, es la calidad de su experiencia espiritual. En la comunión con Dios de los puritanos, las sagradas escrituras, ¿cierto?, la palabra de Dios, era de suprema importancia, ya que Jesucristo tenía también un papel central en todo esto. Ellos consideraban, ¿cierto?, la escritura como la palabra de Dios, fundamental, ¿no es cierto?, y que era útil para instruirlos con respecto a la relación que tiene Dios con los hombres. Y por esta razón, ¿cierto?, por este motivo, su intención era vivir en conformidad con ella. O sea, para ellos la palabra era importante y por ende, ¿no es cierto?, querían y hacían lo posible por vivir en conformidad con ella. Y por esto mismo fueron concienzudamente, ¿cierto?, metódicos, ordenados, organizados. Es debido a que ellos se reconocían como criaturas de pensamiento, ¿cierto?, de afecto y voluntad, es que entendían que el camino a Dios, el camino, ¿cierto?, de Dios hacia el corazón humano, ¿cierto?, hacia nuestra voluntad, era a través de la cabeza, ¿cierto?, de la mente. Y por eso es que ellos practicaban también la meditación, hablando de la meditación desde el punto de vista bíblico, ¿no es cierto?, aplicando toda la gama de verdades bíblicas a sí mismos, tal como lo veían en la Escritura. En la meditación puritana de las Escrituras, ellos lo que trataban de buscar era examinar y poner a prueba su corazón, ¿cierto? ¿Qué hice hoy? ¿Qué no hice hoy que debía haber hecho? ¿No es cierto? Se ponían a prueba. Estimulaban también sus afectos para ser capaz de odiar el pecado y amar la justicia. Recuerden que no solo somos llamados a dejar el pecado, a aborrecerlo, sino también a desear lo que es bueno y justo, como nos enseña el Sermón del Monte, ¿no es cierto?, las bienaventuranzas. Y también otro fin que tenía o que buscaba la meditación puritana de la Escritura era animarse, ¿cierto? Se animaban ellos mismos por medio de las promesas de Dios. Y eso era justo también, justamente estas tres cosas era lo que hacían los predicadores puritanos en sus sermones, en sus exposiciones: examinar el corazón de las personas que escuchaban, estimularlos para odiar el pecado, amar la justicia y también animar. Y esta piedad, esta devoción, que era racional, que era apasionada y resuelta, ¿no es cierto?, que actuaba con decisión y determinación, era una piedad concienzuda, ya consciente, no buscaba convertirse en obsesiva. No, estaba orientada por la ley, que es lo que debemos, la ley, hablando de la Escritura, ¿no es cierto?, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos, sin caer en el legalismo. Ya expresaba la libertad cristiana sin usar la libertad como pretexto, ya como una licencia vergonzosa. Los puritanos sabían que la Escritura es la regla inalterable de santidad y nunca le dieron lugar a olvidarse de esa verdad. O sea, siempre la tuvieron presente. Quiero vivir de manera santa, entonces la Escritura es mi estándar. Ahí es donde debo acudir constantemente.
Además, debido a que eran conscientes de la deshonestidad y del engaño de sus corazones caídos, ellos sabían que eran pecadores, estaban conscientes, cultivaban la humildad, la desconfianza en sí mismos, ¿cierto? Se autoexaminaban constantemente en busca de puntos ciegos en su vida espiritual. Igual, por ejemplo, cuando uno maneja, todos sabemos que en el auto hay puntos que no, ciegos, ¿cierto? Que le llaman, hay partes que no podemos ver, no tenemos acceso, y por eso somos muy cuidadosos con respecto a eso cuando manejamos. Eso mismo pasa con ellos, ¿cierto? Ellos lo que hacían, se examinaban porque sabían que había lugares donde eran más débiles, ¿cierto? Esos puntos ciegos en su vida espiritual, con el fin de detectar esta maldad que también estaba en ellos. Ahora, cualquier persona podría decir, no, ellos eran morbosos o introspectivos, ¿cierto? Pero no es tan así. Ellos encontraron la disciplina de la autoexaminación, ¿no es cierto?, en la Escritura. Y entendiendo que la autoexaminación no es lo mismo que introspección. Junto con la disciplina de la confesión, ¿no es cierto?, no solamente encontraron en la Biblia el tema de la autoexaminación, sino también la disciplina de la confesión, el abandono del pecado, la gratitud personal, ¿no es cierto?, hacia Dios, hacia Cristo por su misericordia, al perdonarle sus pecados. Y para ellos todas estas cosas eran una fuente de gozo y de paz interior. Y hoy en día, ¿cierto?, nosotros no tenemos mentes limpias. Sabemos, nosotros conocemos nuestros pensamientos, sabemos cómo en el día a veces pensamos cosas que no son buenas, que no son justas, que no nos benefician. ¿Ya? También conocemos nuestros afectos, cómo a veces nos dejamos controlar por estos afectos desmedidos. Simplemente, hoy día no tengo ganas de hacer esto, aun cuando la Escritura me manda a hacerlo, pero como mis afectos me mandan, nuestras voluntades también inestables, vacilantes, cuando a veces nos acercamos a servir a Dios, hoy día sí, no, mañana hoy día no, estoy cansado, estoy aburrido con el servicio, adiós, bla, bla, bla. Todas estas cosas están presentes en nosotros y sabemos que también muchas veces nos encontramos a nosotros mismos siendo engañados por el romanticismo irracional y emocional, que se disfraza de, súper espiritualidad. Y es por eso que también en los puritanos podemos beneficiarnos de su calidad en su experiencia espiritual, ¿no es cierto?, en lo que respecta a esta área. Aprender con respecto a ellos sobre el examinarnos a nosotros mismos conforme a la Escritura y vivir de esta manera. Otra tercera es la pasión por la acción efectiva. A pesar de que los puritanos, como el resto de sus seres humanos, tenían sus propios sueños, ¿no es cierto?, de lo que podría, de lo que debería ser, se puede decir que ellos no eran ese tipo de personas que uno puede decir, son soñadores. ¿Ya? Ellos no tenían el tiempo para hacer ese tipo de personas ociosas, ¿cierto?, que solo soñaban y ahí quedaban, despreocupadas, ¿cierto?, que esperaban que los demás cambien el mundo, ya que otros actúen. Ya yo sigo viviendo mi vida, trato de hacer algunas cositas, lo mejor, y me encierro en mi círculo, ¿no es cierto?, y de ahí, listo, ahí verá qué hace el país donde vivo, mi vecindario, en mi trabajo, mis compañeros, ¿no es cierto? No eran así. ¿Ya? Ellos eran hombres de acción, con una influencia puramente reformadas. Eran activistas, ¿no es cierto?, guerreros, pero no confiaban en sí mismos, eran obreros de Dios que dependían totalmente de Dios. O sea, ellos actuaban y se esforzaban de gran manera, ¿sí?, dando todo de sí, pero su confianza estaba en el Señor. Y una vez que hacían esto, ¿cierto?, siempre le daban a Dios la alabanza que se merece, por cualquier cosa. Cualquier cosa que en retrospectiva, ¿cierto?, mirando para atrás, les parecía correcto. Eran hombres que oraban fervorosamente para que Dios también los capacitara para usar sus propias capacidades, no para su propio alarde. Nosotros somos, estamos muy conscientes, ¿no es cierto?, de que muchas veces cuando tenemos ciertos dones, ciertas capacidades, estamos tentados a alardear de ellas, ¿ya? Pero ellos buscaban siempre
glorificar a Dios, ¿cierto? Pedirle al Señor que los capacitara para usar bien sus dones responsablemente y hacerlo siempre para alabanza de Dios. Ninguno de ellos quería ser revolucionario en la iglesia o el Estado, aunque sí, algunos sí terminaron siéndolo, ¿ya? Pero sin lugar a dudas, sin embargo, todos ellos de alguna manera tenían el anhelo de ser agentes de cambio, eficaces para Dios. En cualquier lugar en que fuera necesario hacer una transición entre el pecado y la santidad, ellos querían estar ahí, en ese proceso, ya en que Dios iba a actuar. Ellos querían estar ahí, estaban dispuestos a venir y decir, ser los primeros en decir, ya, aquí voy yo también estoy dispuesto, ¿no es cierto? Entonces, los predicadores en privado, ¿cierto? Aquellos pastores, los ancianos, en privado levantaban oraciones sólidas y extensas antes de subirse al púlpito. Los laicos, ¿cierto? La gente, los miembros de la iglesia, aquellos que no eran pastores, ancianos o diáconos, ellos también, ¿cierto? Oraban constantemente, de manera extensa, a veces sólidamente, continuamente, con el fin de atender cualquier asunto cotidiano. Ellos oraban si se iban a casar, ¿cierto? Iban a entrar en una relación matrimonial, si iban a emprender algún negocio, si iban a hacer compras importantes. La oración acompañaba la vida, ¿no es cierto? Y cada decisión de estos puritanos. Sin embargo, ¿cierto? Hoy en día los cristianos occidentales nos caracterizamos por ser muy, muy pasivos, muy faltos de pasión en ocasiones y a veces también muy faltos de oración. Y debido a que ellos cultivaban, ¿no es cierto? Perdón, a que nosotros ¿cómo lo expreso? Debido a que ellos cultivan una forma de comportamiento que encierra la piedad personal en un capullo como de pietista, de piadoso, ¿no es cierto? Nosotros, los occidentales, abandonamos muchas veces asuntos públicos para seguir nuestros propios caminos. Nos encerramos, ¿no es cierto?, en, ok, otro que lo haga, otro que actúe, otro que sirva, ¿cierto?, otro que quizá haga un cambio en nuestro país, o que haga un cambio en el trabajo, ¿no es cierto?, o en la ciencia, etcétera, etcétera. Y pareciera que no hay en nosotros ninguna expectativa en influenciar a otras personas más allá de nuestro círculo cristiano. Entonces, claramente, por este lado podríamos decir, también tenemos algo que aprender de los puritanos, o ellos tienen algo que enseñarnos. Cuarto, su programa de estabilidad para la familia. La ética puritana del matrimonio, ¿cierto?, no consistía simplemente en buscar una pareja a la que yo verdaderamente amaba a la que una persona verdaderamente amara con mucha pasión en ese momento, sino que más bien se buscaba una pareja a la que pudiera amar constantemente como tu mejor amigo o tu mejor amiga de por vida. Y después, ¿cierto?, después de que yo busco esta pareja o la encuentro, procedía con la ayuda de Dios llevar eso a cabo. La ética puritana, ¿no es cierto?, también con respecto a la crianza, consistía en entrenar a los hijos en el camino en el que debían andar. Ya no solamente cuidaban sus cuerpos, sino también sus almas, por igual. Y los educaban para ser adultos sobrios, piadosos y socialmente útiles. También tienen mucho que enseñarlos en este aspecto. Muchas veces descuidamos esto, que nuestros hijos, ¿cierto?, deben ser enseñados tanto en lo espiritual como en lo cotidiano, por decirlo así. Y prepararlos, ¿no es cierto?, para que ellos puedan ser útiles a la sociedad, que no sean una carga, sino una ayuda. En cuanto a la ética puritana que tenía, la ética puritana del hogar, tenía como fundamento
el objetivo de mantener, ¿no es cierto?, el orden, la amabilidad y la adoración familiar. En el hogar, los puritanos demostraron ser maduros, aceptaron las adversidades y las decepciones de manera realista. Recuerden que en el contexto en el que se encontraron había muchos cambios y fueron también perseguidos. Entonces, ellos aceptaron estas adversidades, ¿no es cierto?, de manera realista, como parte de Dios, y rehusándose a sentirse intimidados por ellas. Además, para los puritanos, en el hogar era el primer lugar, ¿cierto?, en el que el puritano laico, ¿cierto?, aquel que no era ministro, no pastor, ni diácono, ni anciano, practicaba el evangelismo y el ministerio. ¿Cuántos de nosotros, ¿no es cierto?, constantemente nos vemos como ministros, y le hablo a los padres, y también a los esposos, a los que son cabezas también de familia? ¿Cuántos nosotros nos vemos como el primer lugar donde nosotros ejercemos el evangelismo? Evangelizamos a nuestros hijos, a nuestras esposas. ¿Cuántos ejercemos el ministerio de enseñarles, ¿no es cierto?, constantemente la palabra? Un autor escribió: él se esforzó por hacer de su familia una iglesia, trabajando para que aquellos que nacieron en su casa pudieran nacer de nuevo para Dios. Entonces vemos reflejado en esta pequeña frase lo que era el esfuerzo del puritano en cuanto a la vida familiar, ¿no es cierto? Y en una época en la que vivimos hoy en día, ¿no es cierto?, en que la vida familiar se ha vuelto quebradiza, y no solo por las filosofías que hoy nos atacan o con las cuales luchamos, incluso en los cristianos, en una época donde los cónyuges tienen corazones temerosos me refiero a miedosos, y prefieren tomar el camino de la separación antes de esforzarse por mejorar la relación, ¿cierto? Donde pareciera que simplemente ya no me gustó y hasta aquí nada más llegó. En donde los padres narcisistas consienten a sus hijos materialmente, pero al mismo tiempo descuidan espiritualmente a sus hijos. Por estas razones es que también vemos en ellos, en los puritanos, algo que aprender. Quinto, su sentido de la dignidad humana. Gracias a que creían en un Dios grande, ¿cierto?, el Dios de las Escrituras, ellos obtuvieron un entendimiento vívido, ¿cierto?, de la grandeza de las cuestiones morales, de la eternidad y del alma humana. Hay una frase de Hamlet: ¿qué obra maestra es el hombre? Esta frase refleja exactamente el sentir de los puritanos. Entonces, ellos entendían al hombre, ¿no es cierto?, al individuo como creación de Dios, el hombre hecho a imagen de Dios. Y aunque bajo la influencia, ¿cierto?, de su herencia medieval, que les enseñó un poco que el error no tenía derechos, y por eso, ¿cierto?, muchas veces no trataron respetuosamente a todos y a cada uno de los que diferían públicamente con respecto a lo que ellos creían o sus puntos de vista. No obstante, ellos tenían una fuerte apreciación de la dignidad del hombre como criatura de Dios. Ya es algo que hoy en día claramente no siempre vemos, y aún en las iglesias. Entonces, en la muchedumbre urbana colectiva donde la mayoría de nosotros vivimos hoy en día, el sentido de la importancia eterna de cada individuo está muy erosionado, ¿cierto? Está muy deteriorado, perdón. Y el espíritu puritano en este sentido de entender que cada persona, sea quien sea, es creación de Dios y está hecho a imagen de Dios, es un remedio, ¿no es cierto?, del cual podemos obtener grandes ganancias. Es importante entonces aprender también en este aspecto de ellos. Y por último, su ideal de la renovación de la iglesia. Aquí déjenme aclarar que la palabra renovación no era la que ellos utilizaban. Ellos normalmente utilizaban la palabra
reformar, ¿cierto? Pero hoy en día muchas personas quizá podrían entender esta palabra de reforma, como ellos la usaban, pero como limitada solo a cuestiones relacionadas con elementos externos de la ortodoxia, ¿cierto? Como el orden, las formas de adoración, los códigos de disciplina en la iglesia. Pero cuando los puritanos hablaban, ¿cierto?, de la reforma o de reformar y predicaban, ¿cierto?, publicaban escritos y oraban con respecto a esto por una reforma, lo que tenían en mente era, de hecho, algo que no solamente estaba, podríamos decir, encuadrado en estas cosas externas, en estos elementos externos, sino que su aspiración era mucho mayor. La esencia, ¿no es cierto?, de la reforma que ellos planteaban o de la que ellos hablaban consistía en enriquecer el entendimiento de la verdad de Dios, ¿ya? Que la gente entendiera un poco más de Dios y la verdad, a despertar en ellos, ¿cierto? O sea, a través de del primer punto del entendimiento de Dios, despertar los afectos hacia Dios. Incrementar también el fervor de la devoción personal. Incrementar el amor, el gozo y la firmeza del propósito cristiano también en el llamado y la vida personal del creyente. Entonces, a eso apuntaban cuando hablaban de esta como renovación, ¿cierto? Esta reforma de la iglesia. Y alineado con esta esencia, ¿cierto? El ideal para la iglesia era que a través de los ministros, ¿cierto?, que eran reformados, todos los miembros de la congregación llegarían también a ser reformados. Y vuelvo a lo mismo, ¿cierto? Cuando hablamos de reformados no estamos hablando solo de doctrina, sino a todas estas cosas, ¿cierto? Que al ministro se le demandaba, por decirlo así, cada día aprender más de Dios, de las verdades, para despertar sus afectos a Dios y así tener una devoción personal mucho mayor, ¿cierto? Y estar siempre creciendo en amor, en gozo, en firmeza en cuanto al caminar cristiano. Y eso mismo, el pastor, por decirlo así, el ministro puritano, se lo iba a hacer llegar, por decirlo así, o lo iba a traspasar a la iglesia. Y esto, ¿cierto?, guiados por la gracia de Dios, sin desorden, hacia un estado que conocemos como el avivamiento, ¿cierto? Los puritanos también hablaban mucho de esto que se habla del avivamiento, como despertar. Lo que implicaba ser verdadera y meticulosamente convertido. Teológicamente ortodoxo y saludable, y estar espiritualmente alerta, expectante, tener un carácter sabio y consistente, ser éticamente emprendedor y obediente, y tener una seguridad de la salvación con humildad, pero lleno de gozo. Entonces los puritanos concebían la reforma en un nivel congregacional. A ver, con esto quiero decir que para ellos esta renovación partía en la iglesia local, ¿cierto? Ellos partían con que el Señor despertara, ¿cierto?, avivara primero a la iglesia local. Y creían que esta tenía que llegar en un estilo disciplinado, ¿cierto?, a través de la predicación fiel, de la catequización, es decir, de la enseñanza, de la instrucción por parte de los ancianos y de los ministros, y el servicio espiritual de parte del pastor. Es decir, ellos siempre buscaban la obra de reforma y reactivación de Dios a través de la iglesia local. Entonces, de manera que, una vez más, tenemos que afirmar que tenemos mucho que aprender de los ideales y las metas puritanas con respecto a la vida eclesiástica también, ¿no es cierto? Necesitamos aprender de esos estándares que ellos también planteaban a partir de la Escritura para los ministros, los cuales claramente son muy desafiantes y muy demandantes, y que el cristiano moderno, ¿no es cierto?, hoy nosotros en día deberíamos considerar muy, muy seriamente, ¿no es cierto? Y es un anhelo, ¿no es cierto?, una parte de nuestra oración constante también, que el Señor pueda avivar, ¿no es cierto?, nuestra iglesia local, para que también nosotros podamos vivir con voluntad, que el Señor nos guíe y nos ayude a vivir para su gloria, tal como lo hicieron los puritanos. Bendiciones. Una vez más, amados hermanos, ha llegado el tiempo de concluir con nuestro estudio. Agradecemos a Dios por la vida de Alberto, por la claridad que le permite al momento de entregar esta enseñanza, esta exposición.
Y quiero invitar a todos a que podamos tomar un minutito ya para terminar nuestra reunión, agradecer a Dios por su misericordia, por su fidelidad y pedir que podamos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida. Les invito entonces, para dar por terminada esta reunión, a acercarnos todos juntos en oración a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, por estos minutos que han pasado, Señor, que hemos estado estudiando este tema. Señor, te damos gracias por la vida de Alberto. Gracias porque permite, Señor, que podamos ser enseñados, Señor, en respecto a la historia de tu iglesia y porque, Señor, podemos hacerlo con claridad, Señor. Te damos gracias por aquello. Señor, queremos darte también gracias por este momento de estudio, por este tiempo en el que tomamos, Señor, un tiempo aparte, dejamos de hacer las cosas que hacemos habitualmente para escuchar, Señor, acerca de la historia de la iglesia. Señor, queremos pedirte que tú puedas bendecir nuestras vidas, puedas bendecir nuestras mentes, nuestros corazones, que esto no sea simplemente información, Señor, sino que sea una enseñanza que nos invite a reflexionar, nos invite a pensar, nos invite a sacar alguna lección, alguna aplicación para nuestras vidas. Señor, confiamos en ti, confiamos en que tu Espíritu Santo guiará nuestras vidas, Señor. Y damos por concluida esta reunión, te damos a ti toda la gloria, toda la alabanza y toda la exaltación. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos reencontramos, si Dios así lo permite, el próximo día jueves a las 21:30 horas a través de la plataforma YouTube. Dios les bendiga. Adiós.